Los transistores de efecto de campo o FET son la siguiente generación de transistores, después de los transistores BJT. Dentro de este grupo se encuentran los transistores JFET de canal N y de canal P, como también los transistores MOSFET. El prefijo MOS proviene de la palabra metal óxido semiconductor, que es el tipo de material usado en estos transistores en particular. Los transistores MOSFET pueden ser tipo incremental o de enriquecimiento de canal N y canal P, o también pueden ser decremental o de empobrecimiento canal N y canal P. Los transistores BJT son dispositivos controlados por corriente, es por ello que son usados en circuitos amplificadores, mientras que los transistores de efecto de campo, dentro de ellos los MOSFET, son dispositivos controlados por voltaje y son usados como conmutadores por su alta velocidad. Acá se muestran los símbolos de los diferentes tipos de transistores. Por lo general tienen tres terminales visibles. La puerta, que vendría a ser el equivalente a la base en un BJT, también tenemos el drenaje y la fuente, que sería el equivalente al colector y emisor respectivamente. Los más usados son los transistores MOSFET de enriquecimiento. Al igual que los transistores BJT, usan el mismo tipo de encapsulado y lo que cambia es su configuración interna. En este ejemplo es un transistor con encapsulado TO-220 de la serie IRF540N, por lo que se trata de un transistor de enriquecimiento canal N. La diferencia más notoria entre los símbolos de los transistores de enriquecimiento y empobrecimiento es la línea que forma el canal, ya que en los transistores de enriquecimiento la línea es discontinua, y esto se expresa así porque no tienen un canal físico, mientras que en el de empobrecimiento es una línea continua, porque cuentan con un canal físico. Ahora, para identificar el tipo de canal que tiene el transistor, solo debemos mirar la flecha que está en el símbolo, ya que representa a un diodo. Por ejemplo, en este símbolo el diodo estaría de esta forma, donde la flecha va desde el positivo hasta el negativo, y por lo tanto el transistor sería de canal N. En este otro caso, el diodo está en sentido contrario, y por lo tanto el canal del transistor quedará del tipo P. Igual es para los transistores de empobrecimiento. Detallemos un poco más cómo es que funciona este tipo de transistores. Para ello, empecemos viendo transistores MOSFET de enriquecimiento canal N. Vamos a tomar como ejemplo el transistor de serie IRF540N. Podemos apreciar el tipo de encapsulado, su estructura básica y su símbolo. Este tipo de transistor se compone básicamente de una compuerta de metal, donde va conectado el terminal de puerta o compuerta. También tenemos el óxido, el cual se comporta como un aislante. El sustrato de metal. Además, los terminales de drenaje y fuente están conectados a un material N positivo. No confundir el orden de los terminales de la estructura interna con los terminales del transistor físico, ya que para una mejor explicación se ha dispuesto en ese orden. En la mayoría de transistores, internamente el terminal fuente está conectado al sustrato de metal. Entre el terminal puerta y fuente se encuentra el óxido, que es un aislante, por lo que se forma un capacitor o condensador. Recordemos que este tipo de transistores son controlados por voltaje, más no por corriente, como lo eran los transistores BJT. Para entender mejor esto, vamos a suponer que el transistor va a estar conectado a una resistencia y a una batería, tal como se muestra. Entonces, el terminal S quedaría con polaridad negativa. En estas condiciones no circula la corriente a través del transistor ni por la resistencia, ya que el terminal G o puerta aún no se encuentra conectado a un nivel de voltaje mayor respecto al terminal S o fuente. Si enviamos una señal por el terminal G, es decir, un cierto nivel de voltaje, entonces este terminal quedará más positivo que el sustrato de metal. Entonces atrae a los electrones del sustrato P y los acumula en la superficie, bajo la capa de óxido. Si el voltaje GS es mayor al voltaje GSTH o voltaje umbral del transistor, entonces se acumula una cantidad suficiente de electrones para formar un canal N virtual y así permitir el paso de la corriente. Mientras más grande sea el voltaje por la compuerta G, mayor será el canal de electrones y así la corriente circulará desde el drenaje D hasta la fuente S con mayor intensidad. Ojo que en el circuito derecho estoy asumiendo el sentido convencional de la corriente, pero en realidad los electrones viajan desde el negativo hasta el positivo de la batería. Si se deja de enviar una señal de voltaje por la puerta, entonces el transistor deja de conducir. Al igual que los transistores BJT, los transistores MOSFET presentan tres modos de funcionamiento. La región de corte, donde el voltaje GS es menor al voltaje GSTH o voltaje umbral. Esto se puede observar en la parte inferior de la gráfica, con una línea de color azul. En esta región, el transistor se comporta como un circuito abierto entre drenaje y fuente, por lo que no hay una conducción de corriente. En la región de saturación, el voltaje drenaje-fuente vendría a ser igual al voltaje entre la puerta y la fuente menos el voltaje umbral del transistor. Esta región se puede observar en la gráfica de color rojo. En esta región, el transistor se comporta como un cortocircuito entre drenaje y fuente, por lo que conduce grandes cantidades de corriente. La región lineal u óhmica vendría a ser cuando el voltaje entre drenaje-fuente es menor al voltaje de la puerta-fuente menos el voltaje umbral. Esta región se puede observar en la gráfica de color verde. En esta región, el transistor se comporta como una resistencia de valor variable, por lo que habrá una mayor disipación de calor. Acá tenemos la hoja de datos y especificaciones de este transistor, en donde podemos encontrar mucha información útil y saber si es el tipo de transistor que deseas usar para tu proyecto.
Aquí se muestra las gráficas de este transistor obtenida de la hoja de datos. Como vemos, también tenemos las especificaciones máximas. Por ejemplo, tenemos que este transistor, la tensión entre drenaje y fuente vendría a ser hasta un máximo de 100 voltios, mientras que la tensión entre compuerta y fuente sería de 10 voltios. La corriente continua de drenaje soporta hasta 33 amperios y una temperatura de 150 grados. Las características eléctricas, acá tendríamos que la tensión umbral de entre compuerta y fuente es de 4 voltios. Acá en la gráfica también podemos observar. Esto significa que menor a ese voltaje, es decir, menor a los 4 voltios, el transistor no conduce. Y mayor a los 4 voltios, entonces el transistor empieza a conducir entre drenaje y fuente. Acá tenemos dos ejemplos de transistores. Por un lado tenemos un transistor BJT tipo NPN y por el otro lado tenemos un transistor MOSFET de enriquecimiento canal N. Ambos transistores tienen las mismas características en cuanto a potencia, corriente y voltaje, pero veamos qué tipo de transistor se debe usar para ciertas aplicaciones. Si deseamos controlar las revoluciones de un motor con un potenciómetro, la mejor opción es usar un transistor BJT, ya que estos pueden aumentar la corriente en el emisor si es que se aumenta la corriente por la base. Ahora, si deseamos controlar el mismo motor, pero esta vez con una señal PWM, entonces la mejor opción es usar un transistor MOSFET, ya que estos pueden conmutar rápidamente y mantener la señal cuadrada a la salida. Esta señal cuadrada se puede obtener de un integrado 555 o incluso se puede usar un controlador como Arduino. Un transistor BJT no puede mantener esta señal cuadrada a su salida y lo que hace es distorsionarla. Esto ocurre porque la señal PWM, su corriente es constante y lo que varía es el voltaje. Es por ello que se usa un transistor MOSFET, ya que estos pueden trabajar con voltaje. De allí que los transistores MOSFET tienen ciertas ventajas con respecto a los transistores BJT y son: alta velocidad de conmutación, ideal para trabajar con señales PWM. Pueden ser controlados por voltaje con una corriente de compuerta muy pequeña. Son más estables con la temperatura que los BJT. Soportan una corriente muy alta por el drenaje fuente. Pero estos transistores MOSFET también tienen ciertas desventajas. Se pueden dañar debido a la electricidad estática y en general son menos lineales que los BJT. Bueno amigos, hasta este punto ya aprendimos más sobre los transistores MOSFET, especialmente los de enriquecimiento de canal N, los cuales son los más usados. Los demás tipos de transistores MOSFET funcionan casi de la misma manera. Voy a hacer un video con la aplicación específicamente de potencia con este tipo de transistores, aunque ya se verá en los temas más adelante, como convertidores BAC y bus, inversores y otros.